Hora de la mañana, 7:09, tenemos en la línea telefónica a Hugo Ñopo, un destacado investigador. Él es investigador principal de GRADE Perú. Hugo, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, Ricardo, Carlos, un gusto siempre conversar. Bienvenido. Bueno, estamos en una situación complicada, Hugo. Lamentablemente las medidas del gobierno al parecer no han dado los resultados esperados. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué básicamente, si es que se han tomado medidas, yo diría fuertes, drásticas, la curva de contagios continúa? ¿Por qué justamente el nivel de personas con la enfermedad no baja? Hay la aparente paradoja, hay la contradicción. Pese a todos los sacrificios, esta curva está demostrando no ser difícil de martillar. Sucede en Perú, sucede en Colombia, sucede en Chile, está sucediendo en toda América Latina, sucede en todo el mundo. Es un virus que todavía estamos tratando de comenzar a entender por qué es que es tan difícil martillar y, bueno, toca actuar diferente porque ya hemos llevado varias semanas de un mismo accionar, una cuarentena completa y hay límites, ¿no es cierto? Nuestras paciencias, las paciencias de nuestros bolsillos tienen sus límites. Entonces es momento también de repensar la cuarentena, es momento de pensar en acciones diferentes que nos lleven a resultados diferentes. Vamos a ver qué se propone hoy día. Sí, ahora, Hugo, hay situaciones que los propios médicos especialistas, los epidemiólogos, el propio decano del Colegio Médico, considerando que es peligroso salir de cuarentena cuando no se ha llegado al pico de la curva, cuando no le vemos síntomas de estabilización a esa curva, levantar la cuarentena, pero de hecho, lo reconocen ellos también, la cuarentena ha sido levantada por ciertos sectores de la población. Y ahí viene la discusión. Uno dice, ¿qué responsable? Sí, en efecto, Hugo, deben haber muchos irresponsables, pero hay gente desesperada que ya no tiene que comer y que tiene que salir a buscarse el pan diario, ganarse alguito para poder llevar comida a casa también, ¿no? Sí, ahí yo quisiera poner tres factores sobre la mesa para entender un poco por qué es que los peruanos estamos incumpliendo en cierta medida la cuarentena. Primero, 40% de los trabajadores en el país son independientes. Muchos de ellos viviendo en el día a día. Pensemos en el taxista, pensemos en los que reparten la comida en los deliveries de aplicación. Pensemos en muchos inclusive profesionales independientes que ganan el día a día. Si son más o menos 40% de la población, ahí hay un factor bien importante a tomar en cuenta. Punto número uno. Punto número dos. Miren, de los 9 millones de hogares que hay en este país, 1 millón vive en condiciones severas de hacinamiento y otro 1 millón vive en hacinamiento. Entonces ya estamos hablando de 2 de los 9 millones para quienes respetar la cuarentena es muy difícil porque viven en casas donde son 3, 4 y hasta 5 personas viviendo en una vivienda sin habitación para dormir o con una habitación para dormir. Ahí es muy difícil respetar la cuarentena. Esos 2 puntos. Y un tercer punto a tomar en cuenta es que en el Perú urbano, 1 de cada 3 hogares no cuenta con refrigerador. Entonces necesitan salir con mucha frecuencia a hacer sus compras, a abastecerse. Esto si es que miramos el Perú urbano. Si miramos el Perú total, todo el Perú, incluyendo las zonas rurales, ya resulta que 1 de cada 2 hogares no tiene tal refrigeradora. Personas que se ganan el día a día, hogares que viven hacinados, hogares que no tienen la infraestructura esta de las refrigeradoras. Hagamos la sumatoria de todos estos factores y vamos a entender por qué es que para muchos hogares cumplir la cuarentena es muy difícil. Ahora, Hugo, estamos en una disyuntiva, efectivamente. Para combatir esta enfermedad hay que promover el aislamiento social. Sin embargo, hay una necesidad urgente de la población de salir a trabajar, ¿no? A ganarse sustento. Usted habla de cambiar la estrategia, de tomar nuevas medidas, cambiar la orientación. ¿Cuál sería una propuesta, por ejemplo? Se habla de el confinamiento, el aislamiento inteligente o focalizado. ¿Sería esa una buena alternativa? Sí, yo creo que por ahí deberían ir las estrategias. Hemos prestado muchísima atención al confinamiento, a minimizar las salidas. Pero necesitamos salir, entonces salgamos un poquito. Y entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que minimizar? Hay que minimizar precisamente esa distancia.
salgamos de repente de una manera mucho más inteligente, ya minimizando las distancias. Y es ahí donde de repente estamos todavía fallando un poco. Nos falta ir un kilómetro extra explicándole a la población qué significa eso de minimizar las distancias. Y los implementos de seguridad que requerimos para salir de esa manera inteligente, Hugo, ¿no? Lentes o de pronto un protector facial. La gente se la está ingeniando. Pero Hugo, por favor, espéranos un momentito que queremos seguir conversando contigo y revisando otros temas de los que son ahora urgentes y necesarios en nuestro país. Ya volvemos. Con mucho gusto. Conversación que tenemos con Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE Perú, un grupo de análisis, grupo de estudio del Perú. Hugo, Perú fue uno de los primeros países en reaccionar en esto del confinamiento, y por estas particularidades de nuestra sociedad es que, o de pronto tienes otra explicación, tenemos un alto número de contagios, ¿no? Como un país que no ha sido tan estricto, por ejemplo, Brasil. Sí, hay que preguntarnos cómo ha sido nuestra distancia social nuevamente, qué tan efectivos hemos sido en el lavado de las manos, en no tocarnos la cara, en una serie de conductas adicionales que debíamos mantener y por lo visto no hemos prestado mucha atención, ¿no? Ahora también hay algo que hay que decir. Al interior del país estamos viendo que hay una tasa de contagios bien alta en nuestra costa norte, sí, y bastante baja en nuestra sierra sur. Hay algunas investigaciones que ya están dando cuenta de diferencias altitudinales para el contagio de este virus. Resulta que en las zonas altas de Vietnam, por ejemplo, el virus se contagiaba muy poco y hay unos estudios que han llegado a identificar esto. Parece que la geografía, un factor absolutamente fuera de nuestro control hoy en día, está jugando un rol. Muy bien, eso explicaría, por ejemplo, lo que podría pasar en Puno, ojalá, pero lamentablemente se viene la temporada de heladas en Puno, en la sierra sur de nuestro país, es la más golpeada, y se van a presentar casos de neumonía, porque siempre se presentan y se van a confundir y se van a tratar como coronavirus también, es inevitable, ¿no? Es inevitable y es lamentable. Pero hoy la urgencia es este coronavirus, ¿no? Y entonces vemos estas altas tasas de contagio en nuestra selva, en nuestra costa norte, y ahí es donde hay que enfocar también bastante de la atención. Hemos ganado bastante tiempo dilatando el avance de esta curva, con la posibilidad de poner unidades de cuidados intensivos y tal, está ahí, pero todavía necesitamos esa vuelta de tuerca adicional en los comportamientos, ser mucho más estrictos ya desde cada uno, desde la individualidad, en las distancias sociales, lavarnos más las manos. Otra cosa que viene descubriéndose que en nuestro país es relevante son lo que los doctores llaman las comorbilidades. Personas con alta obesidad, con presión alta y con diabetes tienden a tener mayores riesgos en esta epidemia. Entonces hay que tener particular cuidado, ya no solamente con los ancianos, algo que ya sabíamos hace algunas semanas, sino también con estas personas. En nuestro país los índices de movilidad son relativamente altos. Sí, claro que sí. Usted se refería básicamente a hacerle entender o concientizar a la población respecto a estas medidas de aislamiento y las de prevención. Ahora, me pregunto, la estrategia comunicacional del gobierno, ¿por qué no ha sido tan efectiva? O sea, ¿por qué justamente estas constantes apariciones, por ejemplo, del presidente de la República en horas de mediodía para hablar acerca de las recomendaciones, no ha tenido el efecto necesario? ¿Qué ha fallado desde ese punto de vista? Hablo de la estrategia comunicacional. A ver, no soy un experto en comunicaciones, pero de repente algunas pinceladas puedo dar, algunas ideas. Primero, fue una estrategia que tuvo impactos iniciales, pero esto ya ha durado demasiado. Hay una necesidad de algún cambio en el tiempo. Otro elemento en el que hay que pensar es todo lo que ya les he contado que significa este concepto de la distancia social. Primero, distancia social como concepto es bien abstracto, pero después cuando le sumamos sus contenidos, no estar cerca a las personas, lavarnos bien las manos, no tocarnos la cara, usar la mascarilla, el guante, etcétera,
resulta ser una sumatoria de muchísimos elementos. Comunicacionalmente es muy difícil. Hay que priorizar 2 o 3 comportamientos clave que hay que transmitir a la población. Entonces, por ahí hay unos elementos comunicacionales que valdría la pena tener en cuenta. Muy bien, Hugo, vamos a ver si es que algo de eso se anuncia hoy y cada uno lo asume ya personalmente, ¿no? Porque de pronto no se extiende la cuarentena o se confina la cuarentena a determinados sectores de la población, ámbitos geográficos. Va a depender también mucho ya de nosotros, de cada uno de nosotros. Hugo, muchísimas gracias. Absolutamente, Ricardo. Muchas gracias, un placer siempre. Un abrazo, Hugo. Hugo Ñopo, Gracias, investigador Hugo. principal de Guerra de